Buenos días, hermanos, ¿cómo están? Bueno, ¿podés poner la primera diapositiva? Gracias. Antes de empezar, esta semana fue una semana bastante especial. Empecé muy bien la semana, el domingo se casaron dos chicos amigos nuestros y los dos hicieron votos para llegar, o para no tener relaciones antes del matrimonio, lo cual me sorprendió en esta época, ¿no? Llegaron los dos al matrimonio en esa condición, y aparte porque se pidieron el uno al otro entre sus votos, lo que pidieron el uno al otro es que el otro sea un medio para acercarse a Dios, que tampoco es frecuente en esta época, así que fue un casamiento muy, muy especial, muy emotivo. Pero después el martes, ¿sí? Muchos de ustedes saben, falleció nuestro hermano Lito, Jorge Freire. Por ahí muchos aquí no lo conocen. Él iba a la clase de arriba ya cuando estábamos arriba con Nora y Vernon. Y bueno, yo lo conozco hace muchos años, así que fue un poco triste, ¿no? La estaba pasando mal, así que fue como un alivio para él. Pero es, como dice un amigo mío, de esos ya no se hacen más, ¿no? Era un tipo recto, derecho, pastor de iglesia de toda la vida. Yo lo conocí cuando él era monitor en el IAU, ¿sí? Preceptor en esa época, y era muy amigo de sus hijos, así que para los que la conocemos a Eva y a Becky, acuérdense de orar por ellos y de darles un mensajito, porque eso sucedió esta semana, ¿sí? Bueno, probablemente ustedes se acuerdan que yo ya prediqué este sermón hace un tiempo, ¿no? Entonces algunos dirán, este Boris es un vago y no pudo hacer otro sermón, entonces y predicó el mismo sermón, y algo de eso hay, no los voy a culpar por eso. Pero lo cierto es que es un tema que me gusta mucho. Seguí escuchando algunos sermones, seguí leyendo un poco más y le agregué algunas cosas más. Así que es lo mejor de mí para su gloria recargado, ¿sí? También aplica al otro que dijo Orlando, no cambiemos a Dios por nada, y lo van a entender un poco hacia el final. Es un tema que no lo tengo muy claro, pero sí me gustaría que fuera mi misión en la vida restaurar la gloria de Dios en la vida de las personas, porque cuando eso sucede, las personas encuentran el motivo de su vida, encuentran paz y su vida está en orden. No sé cómo hacerlo, pero estoy orando para que Dios me ilumine para hacer eso, para restaurar su imagen en la vida de las personas. Y si me ayudas con la siguiente, por favor. Vamos a empezar con la definición. Y ahí dice, hay 496 pasajes que hablan de la alabanza que se ofrece a Dios, y el término gloria se refiere al honor y a la estima que sus adoradores le atribuyen. Entonces, esa sería como una primera acepción de la palabra gloria, ¿sí? La adoración y el afecto que le damos a Dios. Y es un poco, debería ser el foco, probablemente sea de la mayoría de los que estamos acá. Cuando venimos a la iglesia, no venimos a juntarnos, no venimos a cantar, no venimos a saludar a hermanos, eso todo es muy bueno, pero lo que venimos es a estar en la presencia de Dios. Entonces, a tributarle nuestro amor y nuestra admiración. Y entonces, les voy a pedir, vamos a leer un montón de versículos hoy. Vamos a ir a Primera de Crónicas 16, 28. ¿Sí? Acá es una historia muy conocida. Primera de Crónicas 16, 28. ¿Sí? Les pongo un poquito el contexto para que se entienda. David había conquistado, David era rey, conquista Jerusalén, ¿sí?
pero el arca no estaba en Jerusalén, sino que estaba en un pueblito chiquitito que se llamaba Kiriat Jearim, y David quería tener a Dios cerca, ¿sí? Entonces, ¿qué dice? Vamos a traer el arca, van para allá, van a buscar el arca, pero sucede aquello, ¿se acuerdan de que el arca se tambalea? Usa lo toca, ¿sí? Cae muerto, entonces se suspende el traslado del arca, y ahora finalmente toman los recaudos, le dicen a los levitas, que son los que son autorizados por Dios para transportar el arca, y entonces traen el arca. Y cuando están entrando a Jerusalén, David dice este salmo, ¿no? Este salmo dice: tributen al Señor familias de los pueblos, tributen al Señor la gloria y el poder. Tributen al Señor la gloria que corresponde a su nombre. Preséntense ante Él con ofrendas, adoren al Señor en su hermoso santuario. Y es la primera, como la primera referencia que nos da ahí. Después, la segunda referencia habla de la gloria de Dios, es el valor de Dios, la presencia de Dios en la plenitud de sus atributos en algún lugar o en todas partes. Y vamos a ir a la época del pueblo de Israel, ¿sí? El pueblo de Israel estaba en el desierto, y quizás antes repasemos un poco los atributos de Dios, ¿sí? Porque, en resumen, la gloria de Dios es la presencia de Él con todos sus atributos. Y cuando decimos los atributos o las características de Dios, lo primero que pensamos son los omni, ¿no? Omnipresente, omnipotente, ¿sí? Pero ¿qué más es Dios? ¿Qué más es Dios que no es nadie más? ¿Quién? Fuerte. ¿Cómo? Soberano. Amor. ¿Qué más? Misericordioso, tierno. Hay algunas cosas que nadie más puede hacer. Eterno, sí. Creador, el sello de Dios del Apocalipsis. Creador. Nosotros manejamos materia y les damos distintas formas, pero el único que puede crear de la nada es Dios. Dador de la vida. Nadie puede dar vida sino Dios. El que puede resucitar es Dios. Y me llamó la atención que no salió antes, Salvador, ¿sí? Es el único que nos puede salvar. Entonces, todo eso que dijeron, que dijimos, que pensaron, todo eso es la gloria de Dios, ¿sí? El resumen de todas esas cosas juntas es la gloria de Dios. Y en el pueblo de Israel, en el desierto, se manifestaba en una forma física. En realidad eran dos formas físicas, ¿sí? Una era la nube, ¿se acuerdan? La nube que era sombra de día y era fuego de noche, ¿sí? En el desierto las temperaturas son muy extremas, entonces de día los protegía del calor abrasador, de noche les daba calor para que no se congelaran, ¿sí? Y además, ¿qué otra función cumplía la nube? Cuando la nube se movía, ¿qué pasaba? El pueblo armaba las carpas, ¿sí? Porque había que irse. Era la guía, ¿sí? Era el centro del campamento. ¿Y dónde más, que nos lleva al siguiente punto, dónde más se manifestaba la gloria de Dios más adelante cuando tuvieron el santuario? La Shequina, ¿sí? La Shequina era la manifestación física de Dios en medio del pueblo de Israel. No todo el mundo la veía, ¿por qué? Porque eso estaba, ustedes recuerdan que estaba el atrio, el lugar santo donde entraba el sacerdote todos los días, y el lugar santísimo donde entraba una vez al año. Y ahí es donde estaba la Shequina, o Shequina, no sé cómo se pronuncia. Estaba el arca con los dos ángeles con sus alas extendidas, y en el medio se manifestaba esta Shequina, esta presencia de Dios en el medio de su pueblo. Más adelante, cuando Juan está describiendo, ya en el Nuevo Testamento, cuando Juan describe la presencia de Jesús que habitó entre nosotros, cuando él dice habitó entre nosotros lleno de gloria y de verdad, usa la palabra Shekinah, ¿sí? O sea, él ya reconoce que era Dios entre nosotros. Entonces la gloria es el resumen de todas estas características cuando está entre nosotros. Lo que pasa es que las dos palabras están muy relacionadas, lo que es la gloria y la alabanza, ¿sí? Entonces vamos a pasar a
repasar algunos ejemplos bíblicos para entender un poco esto. Y vamos a ir a Daniel, capítulo 2. Ahí vamos a repasar un poco lo que estamos viendo en la lección ahora. Entonces, espero no quemarle a ningún maestro lo que tiene para decir hoy. Y si no trajeron nada preparado, pueden robar algunas cositas de ahí. Entonces, vamos a ir a Daniel, el capítulo 2, versículos 19 y 20. 2, 19 y 20. Y esto lo repasamos hace poquito, así que todos ustedes se acuerdan bien. Nabucodonosor tiene un sueño, ¿sí? No se lo acuerda, lo vimos hace 2 sábados, ¿sí? No se lo acuerda, manda a llamar a todos los sabios no pueden decirle, entonces dice, ¿saben qué? Los maten a todos y todas las casas háganse las tierra rasa. Daniel dice, minuto, déjenme orar a ver si Dios manifiesta su poder, ¿sí? Se arrodilla con sus amigos, Daniel, ¿sí? Y a la noche Dios le manifiesta el sueño. ¿Qué hubiera hecho yo? ¿Sí? Yo tengo una pena de muerte en mi cabeza, si yo hubiera sido Daniel. Tengo una pena de muerte en mi cabeza. Tengo el sueño, me levanto, salgo corriendo y le voy a decir a Nabucodonosor, lo tengo, me salvé. ¿Sí? Pero Daniel, por algo fue Daniel, dice en el 19, durante la noche, Daniel recibe una visión, la respuesta al misterio. Entonces alabó al Dios del cielo y dijo, alabado sea siempre el nombre de Dios, suyo son la sabiduría y el poder, Él cambia los tiempos y las épocas, pone y depone reyes, Él revela lo profundo y lo escondido y sabe lo que se oculta en las sombras. Él habita en la luz. Y fíjense entonces cómo sigue la historia. La historia la vimos hace poquito, pero si lo vemos del lado ahora de la adoración, cómo cambia un poquito. Daniel va, entonces le dice, versículo 24, le dice a, ¿cómo se llamaba este señor? Sadoc, no sé, bueno, al jefe, Arioc, le dice, no mates a los sabios babilonios, llévame delante del rey y le voy a interpretar el sueño que él tuvo. Inmediatamente Arioc condujo a Daniel a la presencia del rey y le dijo, entre los exiliados de Judá encontré a uno que te va a decir el sueño. Sacó pecho Arioc, ¿sí? Lo único que tenía que hacer es llevar el mensaje, pero ¿vieron cómo sale la humanidad enseguida? Yo lo encontré. Y entonces el rey le preguntó a Daniel, ¿podés decirme lo que vi en mi sueño? Y Daniel le dice, no hay ningún sabio, ni hechicero, ni mago, ni adivino que pueda explicarle a su majestad el misterio que le preocupa. Me imagino la cara de Nabucodonosor cuando escuchó esta primera frase. Dijo, y al final, ¿para qué vino? ¿No? Ya estaba sacando la espada. Pero hay un Dios en el cielo que revela los misterios. Ese Dios le ha mostrado a usted lo que tendrá lugar, ¿sí? Y entonces le manifiesta y le cuenta, que lo vimos hace 2 semanas, ¿sí? Le cuenta todo el sueño de punto por punto, ¿sí? Y entonces quería ver al final, fíjese que al oír esto, versículo 46, el rey Nabucodonosor se postró ante Daniel y le rindió pleitesía y ordenó que se le presentaran ofrendas e inciensos y le dijo, tu Dios es el Dios de dioses y soberano de los reyes. Nabucodonosor no dice, qué Dios maravilloso, quiero que sea mío. Dice, tu Dios, ¿sí? Y está completamente confundido porque lo adora Daniel, no entiende nada, ¿sí? No está entendiendo cómo funciona la cosa. 2 lecciones. Daniel, clarito, sereno, tiene pena de muerte, da gloria a Dios, va y le dice, no soy yo el que te lo va a revelar, fue Dios y te voy a dar el mensaje, ¿sí? Daniel había logrado conquistar nuestro mayor enemigo, porque todavía sigue siendo el nuestro. ¿Qué es el qué? Nuestro ego, nuestro egoísmo y nuestro orgullo, ¿sí? Pero Daniel ya lo tenía completamente resuelto. Entonces, segundo, lo vimos la semana pasada, el Valle de Dura. ¿Se acuerdan que lo vimos? Está todo ahí. Fíjense cómo vuelve a aparecer la adoración. ¿Qué era lo que les dijo Nabucodonosor? Que todo el mundo haga ¿qué? Adore a la estatua, ¿sí? Separan los 3, ¿sí? Lo vimos, voy a ir rapidísimo porque este sí lo conocemos bien.
Vamos a leer solamente en Daniel 3:28, después de que pasa, eso lo vimos la semana pasada, no, la anterior. En Daniel 3:28 dice lo siguiente. Dicho esto, Nabucodonosor se acercó a la puerta del horno en llamas y gritó: Sadrach, Mesach, Abednego, siervos del Dios Altísimo, salgan de allí y vengan acá. Y entonces dijo en el 28, entonces exclamó Nabucodonosor: alabado sea el Dios de estos jóvenes, que envió a su ángel y los salvó. Ellos confiaron en él y, desafiando la orden real, optaron por la muerte antes que honrar o adorar a otro Dios que no fuera el suyo. Alabado sea el Dios de quién, nuevamente, de estos jóvenes. Yo no tengo nada que ver, yo soy superior, ¿sí? Alabado sea el Dios de estos jóvenes. Y entonces venimos en la tercera parte, porque Dios seguía trabajando con Nabucodonosor, y entonces Dios tuvo que usar con Nabucodonosor una terapia de choque, ¿sí? 7 años, y esa es la lección de este sábado, ¿verdad? Vamos a ver en Daniel 4, 34 y 37, dice lo siguiente. 34. Pasado este tiempo, yo, Nabucodonosor, elevé los ojos al cielo, recobré el juicio, y entonces alabé al Altísimo, honré y glorifiqué al que vive para siempre. Necesitó estar más que en el horno, ¿sí? Porque estuvo como un loco, le crecieron los pelos, las uñas, el rocío vivía en el campo, ¿sí? Hasta que pudo humillarse, y entonces ahí dijo, por eso yo, versículo 37, por eso yo, Nabucodonosor, alabo, exalto y glorifico al Rey del cielo. Recién ahí logró dominar su egoísmo, ¿sí? Y si ustedes siguen leyendo la historia de Daniel, todo el libro de Daniel es una sucesión de conflictos por la alabanza, ¿sí? Porque está esto del foso de los leones, después viene ya con Darío, ¿qué sucede? El decreto del rey, ¿cuál fue? Que nadie adore a ningún dios que no sea el rey por 30 días, ¿sí? Todos sabían de que Daniel iba a seguir orando. Daniel oró, ¿y dónde terminó? En el foso de los leones, ¿sí? Daniel es la base de qué libro que estudiamos el año pasado, Apocalipsis, ¿sí? Entonces, 600 años después, Juan continúa si querés pasar la siguiente, a ver, no sé si las tengo tan bien. No, déjala ahí, sí, esperamos un ratito. 600 años después, en Apocalipsis 14, 7 y 9, ¿sí? Apocalipsis 14, 7 y 9, Juan está hablando de qué parte muy importante para nosotros como pueblo adventista. El mensaje de los 3 ángeles, ¿sí? Que es central, porque este es el momento de la historia que estamos viendo en Apocalipsis, el mensaje de los 3 ángeles. Y ahí, entonces, Juan retoma Apocalipsis 14, vamos aquí, Apocalipsis 14. El mensaje, vamos a leer el 7 y el 9, que es el mensaje del primero y del tercer ángel. Luego vi otro ángel que volaba en medio del cielo y que llevaba el evangelio eterno para anunciarlo a los que viven en la tierra, a toda nación, raza, lengua y pueblo. Gritaba a gran voz: teman a Dios y denle gloria, porque ha llegado la hora de su juicio. Adoren, ¿a quién? Al Creador, al que hizo el cielo, la tierra y los manantiales. Adoración al Creador. Y entonces el 9 nos dice a quien no tenemos que adorar. Lo seguía un tercer ángel que clamaba a grandes voces: si alguien adora a la bestia y a su imagen y se deja poner en la frente o en la mano la marca de la bestia, beberá también el vino del furor de Dios. Entonces, el mensaje de los 3 ángeles es sobre qué, hermanos? Sobre adoración.
El Padre Nuestro habla de esto. Venga tu reino, sea hecha tu voluntad. Y termina diciendo, porque tuyo es el reino, el poder y la gloria. Y enseguida nos empieza a hacer cosquillitas en donde, todo el tiempo está hablando de tú y no habla nada de mí. Nuestro pequeño egoísmo, nuestro gigante egoísmo empieza a salir. Entonces, me hago eco de Romanos 12:2, aquí en la mitad del mensaje, donde Pablo dice, cambien su manera de ser y de pensar. ¿Por qué? Porque ¿dónde adoramos en la semana, hermanos? Nuestra sociedad no nos estimula ni nos motiva para adorar. Adoramos en nuestro culto personal, si lo tenemos. Adoramos si venimos el martes al culto, o adoramos aquí cuando estamos en la presencia de Dios. Pero ¿dónde más adoramos? Entonces tenemos que cambiar nuestra forma de pensar, tenemos que cambiar nuestros hábitos para hacer los hábitos de adoración. Vamos a ver un ejemplo, una historia que me gusta muchísimo, en Lucas 18, está en varios evangelios. Elegí la de Lucas por cómo termina, Lucas 18. Es la historia de Bartimeo, ¿sí? Era un ciego que estaba en la puerta de Jericó. Un pequeño marquito histórico para entender un poco más el milagro, ¿sí? Bartimeo vivió en la era precientífica, ¿sí? Bartimeo vivía en una época donde no había noticias científicas, ¿sí? Desde que tuvimos el trasplante de corazón para acá, ya las cosas no nos sorprenden tanto, ¿sí? Porque 2x3 aparece que implantan manos, que ahora hay crecimiento de cartílago artificial. O sea, la tecnología avanza y continuamente estamos acostumbrados a esperar innovaciones, ¿sí? A un hijo mío le falta un ojo, entonces está siempre investigando lo que hay para retina, cuando salga la retina artificial que se conecte directamente con el cerebro, ¿sí? Ya hay brazos, no sé si ustedes sabían, hay brazos artificiales que le implantan chips en la cabeza y por Bluetooth pueden mover los brazos con la cabeza, como si fuera, no todavía como tu brazo normal, pero bastante semejante. ¿Pero qué quiere decir con esto? Estas cosas nos sorprenden, pero nos parece como que, si hay tantos tipos estudiando de esto, es medio lógico que sucedan estas cosas. En la época de Bartimeo no había nada de esto, ¿sí? No había tecnología, no había computadoras, no había aviones, no había autos, no había. Entonces, Bartimeo había nacido ciego, era ciego, iba a morir ciego, ¿sí? No tenía ninguna posibilidad. Pero aparece Jesús. Y entonces él empieza a gritar, Jesús, hijo de David, ten misericordia de mí. Y en el versículo 41, Jesús le pregunta, ¿qué querés que haga por vos? Señor, quiero ver. Simple, Señor, quiero ver. Y Jesús le dice, simple también, recibe la vista. Y le dijo Jesús, tu fe te ha salvado. Y al instante recobró la vista. Entonces, ¿qué hizo ahí? Glorificando a Dios, comenzó a seguir a Jesús y todos los que lo rodeaban dieron alabanzas a Dios. Un milagro espectacular, y eso naturalmente produce alabanza. Yo no sé cuántos milagros espectaculares has tenido, pero todos los días tenemos pequeños milagros. Ya el hecho de estar vivos es un milagro. El hecho de ser salvos es un milagro. El hecho de estar acá es una enorme bendición. Y este versículo me hizo acordar a otro, porque dice, cierra el versículo 47, diciendo, al instante recobró la vista, entonces, glorificando a Dios, comenzó a seguir a Jesús y todos los que lo vieron daban alabanzas a Dios. Y me hizo acordar a un versículo que está en Mateo 5, donde está hablando Jesús, ¿sí? Mateo 5, 13 al 15.
Jesús está hablando de la luz y dice lo siguiente. Leo el 16. Hagan brillar su luz delante de todos para que ellos puedan ver las buenas obras de ustedes y alaben a su Padre que está en los cielos. Fíjense que continuamente en la historia de Nabucodonosor, en la de Daniel, en todos, además de la alabanza y de la gloria de Dios, está este conflicto con nuestro orgullo, ¿sí? Porque cuando hacemos una buena obra, la que sea, vamos a poner algo que es fácil, ¿sí? Supongamos que nos ponemos en una misión para ir a construir una escuela en el Chaco, ¿sí? Terminamos de hacer la escuela, toda linda, blanquita, pintada, toda hecha. ¿Qué es lo primero que vamos a hacer? Foto. ¿Y a dónde? Facebook. ¿Sí? Derecho. Y entonces, ¿a quién van a alabar los hombres? ¿A Dios o al dueño del Facebook? Al que mandó la foto, ¿sí? Hay otro versículo que dice que esos ya tienen su recompensa, ¿sí? Pero Jesús nos invita a que hagamos esa obra silenciosa que no atraiga las miradas en nosotros, sino que lleve a la gente a alabar y adorar a Dios. Hagan brillar su luz delante de todos para que puedan ver las buenas obras. Y ahora voy a cambiar un poquito el tema para la siguiente parte, y les voy a contar una pequeña experiencia. Me acordaba de Bere cuando estaba pensando en esta experiencia, porque Bere dice, tengan cuidado lo que dicen, se ve todo en internet, así que lo adapté para estilo Bere para que no haya problema. Yo tenía una visión muy particular, tenía un punto de vista sobre las personas sexualmente diferentes, ¿sí? Y en mi grupo de trabajo había una de estas personas sexualmente diferentes. Entonces, hace unos 4 o 5 años, había una posición abierta en mi departamento y esta persona estaba buscando trabajo. ¿Cuál era mi posición? ¿Sí? Antes de contarles la historia. Está muy bien las personas sexualmente diferentes, pero de ahí para afuera, ¿sí? Total, se van a perder. La Biblia dice que no van a ir al cielo, entonces, ¿para qué los queremos acá, no? Horrible, lo sé, horrible, pero bueno, es así. Entonces, cuando se abrió esta posición, este caballero empezó a aplicar para esta posición. Yo dije, voy a hacer todo para que no entre, pero adentro mío sabía que iba a entrar, ¿sí? Porque Dios me decía, tenés que aprender que en la familia de Dios hay lugar para todos. Hermanos, nuestro mapa de pecados en la cabeza está muy distorsionado. Yo intenté hacerlo en una foto, pero no me salió. Pero, por ejemplo, si yo les digo abusador de menores, todos dicen, pecador. Les digo asesino, pecador, terrible. Ahora yo les digo chismoso, ¿no? Y sin embargo, Pablo dice que los chismosos no van a entrar al cielo, les aviso, está en Romano. Pero hasta he escuchado a algunos que dicen, vamos a juntarnos a tomar un café, chismorrear un rato. Pero ¿se dan cuenta el mapa distorsionado que tenemos nosotros en la cabeza del pecado? ¿Cuál es el único orgullo? El orgullo es el único pecado que va a ser más grande que todos delante de Dios. Porque fue el pecado ¿de quién? De Satanás. Y es el pecado que nos impide ver o nos impide reconocer que nosotros no nos podemos salvar, que nosotros no podemos hacer nada por nosotros mismos, que necesitamos la gracia de Dios. Sin la gracia de Dios estamos fritos. Pero el orgullo no. El orgullo nos dice, como Nabucodonosor, tu Dios es espectacular. Tu Dios. Entonces, siguiendo con la historia, este joven entró a trabajar conmigo, contrariamente al mito popular de que este grupo de gente
son muy eficientes, organizados y trabajadores. No, no y no. ¿Sí? Entonces, todo en contra. Pero bueno, he aprendido un montón en estos 4 años. ¿Sí? Y hoy creo, hermanos, que tienen lugar de la puerta para adentro. Y por supuesto que lo necesitan. Porque hay gente que, como todos, tiene sus luchas, tienen sus dificultades, son muy discriminados, sufren mucho la soledad, ¿sí? Y entonces, esa es la experiencia. ¿Pero por qué? Quería pedirles que busquen Romanos 1, que es parte de nuestro, del versículo que leyó Orlando. Y te pido que pases una más, por favor. Ahí está. Romanos 1 lo he leído un montón de veces y nunca había prestado atención a estos 3 versículos. Y son unos versículos que se repite una secuencia 3 veces. Hay muchas partes en la Biblia donde un mensaje se repite 3 veces, particularmente en Hechos, donde se está formando la iglesia primitiva. Y hay varios mensajes que se repiten 3 veces como recalcando su importancia. El mensaje tiene 3 partes. La primera dice, los seres humanos intercambian a Dios por otra cosa que no es Dios. Dios los entrega a lo que ellos eligen y como resultado de haber abandonado a Dios o dejado a Dios de lado, manifestamos en nuestros cuerpos y en nuestras vidas el resultado de ese apartar de Dios. Hermanos, Dios es el único sol que puede mantener los planetas de nuestros planes, nuestras pasiones, nuestros pecados y nuestra vida en orden. Si yo elijo sacar al sol de justicia y colocar lo que sea en el medio, no hay ningún sol, ningún planeta que sea capaz de mantener nuestra vida en orden. Nuestra vida se vuelve caótica. Pásame la siguiente, por favor. Entonces, acá dice, uy, está muy chiquitito, voy a buscarlo acá. Voy a buscar en la traducción al lenguaje actual, Romanos 1, ¿sí? Entonces en la primera parte, que es el versículo 23, dice lo siguiente: en vez de adorar al único y poderoso Dios que vive para siempre, adoran a ídolos que ellos mismos se han hecho, ídolos con forma de seres humanos, mortales al fin y al cabo, o con formas de pájaros, de animales, con patas de serpientes, ¿sí? Ahí está, sacan a Dios y adoran otra cosa. Por eso Dios lo ha dejado hacer lo que quieran y sus malos pensamientos los han llevado a hacer con sus cuerpos cosas vergonzosas, ¿sí? Aquí esta versión dice, por consiguiente Dios los entregó. Y entonces en este versículo, las 2 siguientes, por favor. ¿Sí? Ahí están las siguientes 2 repeticiones del mismo mensaje en Romanos 1. ¿Sí? Porque ahora aparece en el versículo 25, en vez de adorar a Dios, al Dios verdadero, adoran a dioses falsos. Adoran las cosas que Dios ha creado, en vez de adorar al Dios que las creó y merece ser adorado por siempre. Amén. Pablo la tenía clarísimo. O sea, el centro de la adoración y de la gloria debe ser Dios. Ahora, si vos elegís no hacerlo, por eso por esa razón, Dios ha dejado que esa gente haga todo lo malo que quieran. Por ejemplo, hay entre ellos mujeres que no quieren tener relaciones sexuales con los hombres, sino con otras mujeres. ¿Sí? Y dice también, hay hombres que se comportan de la misma forma. Si ustedes van hasta el versículo 29, ahí aparece gente injusta, malvada, codiciosa, envidioso, asesinos, peleadores, tramposos, chismosos. O sea, si nosotros cambiamos la gloria de Dios, no solamente se van a distorsionar nuestras relaciones sexuales, toda nuestra vida se va a distorsionar.
Hermanos, tengo malas noticias para ustedes. Nosotros, cada uno de nosotros, estamos programados para pecar. Estamos cableados para pecar. Si no buscamos a Dios, naturalmente vamos a pecar. ¿Por qué? Porque pecó Adán y nuestro papá, nuestro abuelo, todo para atrás han pecado. Y tenemos eso metido adentro. Entonces, la única forma de no pecar y de ser salvos es que Dios sea el centro de la vida y que no hagas eso, que no intercambies la gloria de Dios por otra cosa. Porque si vos lo intercambiás, Dios te va a entregar. Porque vos no lo elegís. Si no lo elegís, Él no puede hacer nada. Y por eso es el orgullo un pecado horrible, porque nos impide ver esto. Nos impide ver este detalle. Entonces, Pablo, lo otro interesante de este mensaje es la actualidad que tiene, ¿sí? Porque es un tema totalmente actual y fue escrito hace casi 2000 años, ¿sí? A Pablo no lo hubieran agarrado distraído si hubieran aparecido estos temas en su época, porque la tenía muy clara. Quería decir una cosa más sobre esto. ¿Por qué Pablo repite 3 veces y en las 3 veces habla como consecuencia del abandono de la gloria de Dios? Habla problemas con las relaciones sexuales. Es un tema que da para todo un sermón, ¿sí? Así que no vamos a entrar en detalle, pero solamente les digo que, y lo vimos en Apocalipsis, y está desde el principio en Génesis, pero en Apocalipsis continuamente la iglesia aparece como la esposa, ¿sí? Cristo es el esposo y la iglesia es la esposa. Y la institución del matrimonio fue creada para ser una representación de Cristo y de su iglesia, ¿sí? Que es la historia de la humanidad, Cristo y su iglesia. Entonces, cuando abandonamos la gloria de Dios, lo que se distorsiona, ¿sí? Es ese símbolo sagrado que es el matrimonio, y empiezan a aparecer estas variables. Y vuelvo a lo de Romanos 12, de cambien su manera de pensar, porque el mundo te dice que puedes estar a favor o en contra. Y la alternativa que nos da Dios es una alternativa diferente. No es a favor, no es en contra. Es una alternativa diferente. Cambien su manera de pensar. Que Dios les abra la cabeza para entender. Un poquito más. Antes de terminar, quería hacerles un desafío. Un desafío difícil, ¿sí? Porque va a ser un desafío con ustedes. No les voy a pedir que se pongan de pie, no les voy a pedir que pasen al frente, no les voy a pedir que reciten versículos, solamente les voy a pedir que mediten por un momento, ¿sí? Y que piensen en qué es lo que está en el lugar del sol de vida, qué es lo que está en el lugar de Dios en el centro de tu vida. Y a veces somos como muy apurados para el mensaje de Dios o para la obra de Dios. Y entonces hacemos estos llamados, la gente o tomamos las decisiones y el lunes, cuando somos derrotados, decimos, no sirvió para nada, ¿ves? Era lo mismo de siempre. Hermano, yo no sé cuál es tu lucha, no sé cuál es tu pecado, pero sí sé que el Espíritu Santo te lo está mostrando, porque me muestra el mío. Lo que te desafío es que le propongas una lucha. No sé lo que puede durar. 1 semana, 2 meses, 20 años, no lo sé. Usted sí lo sabe y Dios también lo sabe. La indolencia es lo que Dios no quiere. El yo soy así, ¿qué le voy a hacer? Yo nací así, mi papá era así.
¿Qué le voy a hacer? Presentarle batalla. Ponerlo en oración y hablarlo con Dios y decir, Señor, este es mi pecado, me voy a poner batalla. A lo que sea, ¿sí? Acuérdense, no tiene que ser la semana que viene, porque ¿saben lo que pasa? Si la semana que viene el pecado les vuelve a ganar, fue una caída. Yo estoy en una batalla más grande, estoy para allá adelante. Señor, perdón, volví, me vuelvo a poner las pilas, vuelvo a seguir adelante. Hasta que restaures la imagen de Dios en el centro de tu vida. Y voy a cerrar con un versículo que está en Juan, creo que es la última, a ver si es la última por ahí. ¿Una más? ¿O no hay más? ¿No? No hay más, listo. Juan 1:14, por favor. Juan está escribiendo, ¿sí? Y como yo les decía al principio, está hablando del Shekinah, ¿sí? De la gloria de Dios entre nosotros. Y dice el versículo 14, vimos el poder que le pertenece como Hijo único de Dios, pues nos ha mostrado, perdón, esta versión, no, voy a ir a la NBI, 14. Y este Verbo se hizo hombre y habitó entre nosotros, y hemos contemplado su gloria, la gloria que corresponde al Hijo unigénito del Padre, lleno de gracia y de verdad. Un versículo espectacular. Aquí cuando Juan habla de la gloria, que vimos su gloria, está hablando de la Shekinah. O sea, él está diciendo, ese Dios que estaba en el medio del arca, en el desierto, está caminando entre nosotros. Una cosa interesante, el libro de Juan fue escrito en el año 50 después de Cristo, ¿sí? O sea que la mayoría de los personajes de los que Juan está escribiendo todavía estaban vivos. O sea, fue unos 30 años después de la muerte de Jesús. Esto es anecdótico, pero por ejemplo, la primera biografía de Alejandro Magno, se escribió 300 años después de su muerte. Con lo cual, lo que dijera el biógrafo, no había nadie vivo para decirle, no, esto no fue así. Y esa es una de las pruebas de que los evangelios son verdad, porque si Juan hubiera dicho un disparate, ¿sí? Alguien habría saltado y habría dicho, Juan, ¿qué estás diciendo? Eso no fue así. La gente, los protagonistas estaban vivos todavía, ¿sí? Y yo me imagino distintos personajes de la historia de Jesús leyendo este versículo, ¿no? Y entonces Pedro habrá dicho, sí, Juan, sí, sí, claro que vi la gloria de Dios. Cuando vi esa red de peces reventando, claro que sí. Me imagino al chiquito, ¿sí? Que le dio los panes y los peces. ¿Cómo no voy a ver la gloria de Dios? Si los panes y los peces no paraban de salir. Me imagino a Zaqueo diciendo, claro que lo vi. Cuando me dijo, bajá del sicomoro porque hoy tengo que comer en tu casa. Me imagino a María, ¿sí? Diciendo, a la madre de Jesús diciendo, ¿cómo no vamos a ver la gloria de Dios si a los 9 años me dijo, necesito estar en la casa de mi padre? Y así todos, ¿no? Me imagino a Nicodemo diciendo, claro que vi la gloria de Dios. Y ahí hay un ejemplo para los que yo les decía el desafío. ¿Cuánto tiempo demoró Nicodemo en entregarse a Jesús? ¿Cuánto tiempo? Por lo menos unos 3 años. Porque él se encontró con Jesús al principio de su ministerio y recién aparece como integrado cuando Jesús ya está muerto. Entonces, la lucha no es de un día, no es de una semana. Puede que te lleve toda la vida. Puede que te lleve toda la vida. Me imagino también a María Magdalena, ¿sí? Diciendo, claro que vi la gloria de Dios. Levanté la cabeza para ver caer la primera piedra y vi la mano de Jesús diciendo, ni yo te condeno, no peques más. Y hermanos, así como todos estos personajes, hoy le podemos decir a Dios, yo no sé si tu caso es como Zaqueo, que era la avaricia, si es como Nicodemo, ¿sí? Que te crees que las sabes todas.
y con una Jesús te deja completamente en offside porque no tenés idea de lo que te está hablando, te dice que tenés que nacer de nuevo. No sé si es como María, ¿sí? El pecado de la promiscuidad. No sé si es como Pedro, el orgulloso que tenía todo resuelto, pero tenía que aprender a escuchar a los pies de Jesús. Yo no sé cuál es tu lucha, cuál es tu pecado, ¿sí? Pero presentale batalla y decile a Jesús que Él va a ser el centro de tu vida de ahora en más. Que te ayude para mantenerlo en el centro de tu vida. Y vas a ver que todos los otros problemas por los que orás para que se resuelvan, para que esto, que lo otro, pasan a ser completamente secundarios y se ordenan. Porque si el centro de tu vida es Dios, el resto es solamente un adorno. Que Dios les bendiga.